En SIP Maestros, contamos con cursos y especializaciones que te ayudarán a desarrollar competencias pedagógicas que tú necesitas. Se encontrarás didáctica de la comunicación, tutoría y orientación educativa, auxiliar, educación inicial y primaria, auxiliar de educación secundaria, didáctica de la educación inicial, didáctica, educación primaria, evaluación formativa, educación física, diseño de proyectos de aprendizaje en el nivel inicial, diseño de proyectos de aprendizaje en el nivel primaria, didáctica de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, uso de las TIC y la retroalimentación en el aprendizaje híbrido, gestión educativa, educación básica alternativa, educación para el trabajo, didáctica de la ciencia inicial, primaria y secundaria, didáctica de la matemática inicial, primaria y secundaria. No, Germán, gracias por la paciencia. Bienvenidos, apreciados maestros y maestras. Extiendo un cálido abrazo a todos los maestros del sur, del centro y del norte. A ver, saludamos a Caridad Reate, Berlín, Andrea, Doris, Eduard, Estela, todos nuestros maestros. Me agradaría que escriban por el chat, si se logra escuchar, por favor. Creo que sí, estimada Erodit, William. También saludamos a nuestros maestros de las redes sociales, del Facebook Live. El Centro de Investigación e Innovación Pedagógica les da una cordial bienvenida. Vamos a iniciar con una sesión muy interesante respecto a cómo desarrollar una sesión de aprendizaje considerando las rúbricas de evaluación de desempeño docente, dónde están los procesos didácticos, los procesos pedagógicos, de qué manera también consideramos el ciclo de la evaluación formativa, queridos maestros. Gusnara nos dice de Piura. Qué bueno, qué interesante, estimada Gusnara. Erodit también, si se escucha su gay. Qué alegría que me ayuden, por favor, para escuchar el audio y confirmarme. Vamos entonces a iniciar esta clase y permítame entonces compartir la presentación. Un momento, por favor. Muy bien, ahora sí estamos compartiendo. Esperamos que todo resulte muy bien. Saludamos a Erodit. Gloria nos dice que es de Piura, de Chachapoyas. Qué bueno. Aquí estamos juntos en este espacio, gracias a Dios, para interactuar y poder analizar juntos cómo entonces vamos a diseñar, vamos a elaborar una sesión de aprendizaje. ¿Y dónde están esas 5 rúbricas? ¿De qué manera lo pongo en práctica en el desarrollo? ¿De qué manera está en nuestro desempeño, en nuestra actuación observable? Por eso necesitamos entonces elaborar una sesión de aprendizaje. ¿De qué manera vamos a determinar los propósitos de aprendizaje? ¿Por qué hemos considerado una planificación inversa? Entonces, necesitamos nosotros esos resultados de aprendizaje, pero desde el currículum nacional se consideran con el nombre de propósitos de aprendizaje. ¿De qué manera vamos a entonces determinar? Sin antes, me agradaría preguntar a todos, queridos maestros, ¿qué tipos de planificación conocemos? A ver, por favor. ¿Qué nos dice Gloria Angélica Aguirre, Erodit Maicelo, Gusnara? ¿Qué nos dice Sugei, William? ¿Qué tipos de planificación conocemos? A ver, estamos acá maestros del nivel inicial, primaria y secundaria, maestros del sur, del centro, del norte.
Ahí tenemos a nuestro maestro Abad, Andrea, Astrid, Betty, Brenda. ¿Qué nos dicen, por favor? ¿Qué tipos de planificación conocemos? ¿Qué les parece? En 20 segundos ahí escribimos por el chat, utilizamos este espacio. Emperatriz, Estela, ¿qué nos dice Gloria? Aideta, Boada, Elga. Ahí tenemos a todos nuestros queridos maestros, Karina, Julia, Judith. Tenemos acá Rosina, Sarita, Sebastián, Sonia, Luisa, muchos maestros, gracias a Dios estamos acá reunidos. Y nos dicen aquí, Erodit nos dice, maestro Alex, tenemos que aquí considerar nuestras unidades, nuestros proyectos, la experiencia de aprendizaje, cómo planificamos. María Raida también nos dice, necesitamos desde la planificación anual, cómo vamos a diseñar. Tenemos que desarrollar competencias comunicativas matemáticas, cómo vamos a desarrollar. Necesitamos previamente planificar. Gracias, Nelsi. María también nos considera la planificación a largo plazo. ¿De qué manera? Muy bien, esta es una pregunta introductoria, queridos maestros. Muy bien. A ver, 5 segundos más. Vamos ahí. Si podemos compartir, sería genial, queridos maestros, que compartamos con nuestros colegas y así pasar un momento grato para poder analizar juntos cómo podemos cada día mejorar nuestra práctica pedagógica. Planificación desde el contexto, nos dice Erodí, ¿no? Qué importante. Vamos aquí entonces, la respuesta, juntos, queridos maestros. ¿Cuántos han acertado? A ver, ¿qué nos dice el currículum nacional? Y ahí, según los niveles de concreción curricular, ¿qué es lo que considera? Betty también está de acuerdo. Tenemos que realizar una planificación anual, porque los aprendizajes es importante, cómo los estudiantes logran aprendizaje. Y aquí consideramos 3 tipos de planificación, queridos maestros. 3 tipos. ¿Cuáles son esos tipos de planificación? Entonces, ¿cómo consideramos la programación anual, verdad? Planificamos esto de aquí. Y maestro Alex, ¿por qué considera usted un bosque? Porque tiene una mirada panorámica, desde una mirada de todo el año lectivo, ¿verdad? ¿Cómo observamos? Todo tenemos que observar. Desde la evaluación diagnóstica miramos entonces cuáles son nuestras metas, qué vamos a alcanzar durante el año lectivo. Necesitamos programar entonces qué nos dice la norma 474, la norma técnica, y también de qué manera ahora para el 2024 vamos a conseguir esta programación anual. ¿Cómo planificamos? Eso es importante. Entonces, también las unidades didácticas vamos a planificar desde un árbol, podemos considerar. Ya vamos una mirada más cercana. ¿Y por qué no decir una mirada más microscópica? ¿Cómo entonces observamos las ramas, el tallo, las sesiones de aprendizaje? Claro, estimada Betty, Doris, efectivamente necesitamos planificar, realizar una planificación a largo plazo, a corto plazo, la unidad didáctica, las sesiones de aprendizaje. Y cuando tratamos sobre unidad didáctica, ahí estamos abordando un proyecto de aprendizaje, una unidad de aprendizaje. Y tiene ese sentido de ser una experiencia de aprendizaje cuando es un conjunto de actividades que hacemos que el estudiante se enfrente a una situación, que el estudiante proponga soluciones, que tenga actividades interdependientes, actividades auténticas que consideren un contexto real. Entonces ya consideramos 3 tipos de planificación. Eso es un paso. Entonces, ¿qué es ahora si nos vamos a la sesión de aprendizaje? ¿Qué observamos en la sesión de aprendizaje? Y aquí observamos a la maestra que está con todas las energías, los hace participar a los estudiantes. Y ahí es el momento importante, maestro Alex. ¿Qué hacemos? Aquí efectivamente visualizamos con mayor detalle cómo se combinan los recursos, cómo se combinan entonces las capacidades. ¿Y qué son las capacidades, maestro Alex? Los conocimientos, las habilidades, las actitudes. Vamos a considerar materiales. ¿De qué manera utilizamos? Ahí en la sesión de aprendizaje. ¿Qué estrategias vamos a considerar para que los niños aprendan a leer de manera comprensiva? ¿Qué actividades? ¿Qué hacemos primero, segundo, tercero? Y tenemos que alcanzar los propósitos de aprendizaje. Nos hemos trazado una meta. ¿Qué queremos que aprendan los estudiantes? ¿Qué aprendizaje esperamos que logren alcanzar los estudiantes? Entonces,
Esto tiene que ver con los propósitos de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje esperamos alcanzar? Muy bien, qué bueno. Aquí, y nos dice Erudit, claro que sí, tenemos que nuestra intención es desarrollar competencias, competencias comunicativas. Cuando el estudiante se enfrenta en un auditorium y ahora se desarrolla la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Cómo dirige un discurso? ¿Cómo conlleva? ¿Cómo lo desarrolla? ¿De qué manera utiliza el recurso paraverbal, el recurso no verbal? ¿Cómo organiza sus ideas? ¿Cómo utiliza los conectores? ¿Cómo hay esa interacción desde ser hablante y oyente? ¿De qué manera intercambia los roles? Eso tenemos que considerar, queridos maestros. Competencias matemáticas también. ¿Cómo socializa las representaciones? ¿Cómo lo hace? Entonces, todo eso se observa en la sesión de aprendizaje, queridos maestros. Vamos a tomar muy en cuenta eso. Entonces, otra pregunta también, otra pregunta. Yo los felicito en verdad porque sí han participado acá. Observo María, Erodit, Sujei, Betty, Doris, Nelcy, todos han participado. Y ahora seguimos con la pregunta. Por favor, vamos a ir con el micrófono. Maestro Uber, el micrófono, por favor. Nuestro maestro Uber, el micrófono. Muy bien. Podemos silenciar el micrófono. A ver, maestro Uber. Uber, bueno. Muy bien. Ahora sí. Nos dice María también, hay diferentes competencias. La innovación, nos dice Rodríguez. Pero ¿qué procesos intervienen en una sesión de aprendizaje? Esta es una pregunta elemental que debemos considerar, queridos maestros, tomarlo en cuenta. Y Doris Mateo nos dice, maestro, aquí tenemos que observar los procesos didácticos. ¿Solo serán los procesos didácticos? ¿Qué más tenemos que observar? ¿Qué es lo que va a observar el comité de evaluación? María Raida nos dice, maestro Alex, también los procesos pedagógicos. ¿Solo los procesos pedagógicos y los procesos didácticos? ¿Qué más? ¿Qué procesos más intervienen? Eso tenemos que tener claridad, queridos maestros. A ver, nos agradaría que compartamos nuestras respuestas. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué nos dice Gusnara? Tenemos que tomar en cuenta cómo aprenden los estudiantes. Erudit nos dice el razonamiento, la innovación. ¿De qué maneras vamos a desarrollar eso? Entonces, ¿qué procesos intervienen, queridos maestros? A ver. ¿No? Muy bien. ¿Qué procesos intervienen? A ver, ¿qué les parece en 10 segundos más? A ver. 10 segundos. Sí, Dori nos dice, necesitamos involucrar, considerar el proceso del área. ¿De qué manera? Entonces, solo el proceso del área. El estudiante resuelve problemas, desde luego. Entonces están los procesos didácticos, están los procesos pedagógicos, pero falta algo, queridos maestros. ¿Qué nos falta? ¿Qué aún no tenemos claridad? Muy bien. ¿Qué les parece? Ahora sí vamos a compartir. ¿Ya? Aquí tenemos respuestas. ¡Qué alegría! Sonia nos dice, sí, los momentos de la sesión, eso están en los procesos a los momentos. Qué bueno, estimada Sonia. Erudit, también coincidimos, pero falta algo, queridos maestros. Vamos a mostrarlo juntos. ¿Qué les parece? Muy bien, las rúbricas, dicen Mercy. Karina, la secuencia, Erudit, la estrategia. Edward, qué bueno la evaluación. ¿Cómo lo vamos a considerar? Aquí observamos efectivamente, Edward, Erudit dice técnicas, los procesos didácticos, los procesos pedagógicos y estos procesos también de la evaluación, pero está considerado como un ciclo de la evaluación. ¿De qué manera se observa esto? Estos procesos se observan en una sesión de aprendizaje. Son recurrentes, cíclicos así. ¿De qué manera? Y la intención es desarrollar competencias comunicativas, matemáticas, científicas, sociales, físicas, artísticas. Pero ¿cómo se observa, maestro Alex? Tenemos que observarlo
necesitamos claridad. ¿De qué manera? Entonces, aquí observamos, queridos maestros. Qué bueno. Claro que sí, vamos a considerar desde situaciones, estimada Yesenia. Antes de eso, me agradaría aquí, un momento, por favor. Vamos a ver aquí, a ver. Que me agradaría que ustedes descubran, queridos maestros. A ver, estamos aquí juntos. Ahí está. Aquí encontramos cómo se desarrolla una sesión de aprendizaje. Ahora, les pregunto entonces, a ver, a toda una pregunta general para iniciar primaria y secundaria. ¿De qué color encontramos los procesos pedagógicos? A ver, por favor, ayúdenme todos. Ayudémonos a ver de qué color encontramos los procesos pedagógicos. Muy bien, a ver, ¿qué les parece en 10 segundos? ¿De qué color encontramos los procesos pedagógicos? A ver, ¿cuántos son los procesos pedagógicos? El color y la cantidad, a ver, identifiquen, por favor, queridos maestros. ¿Qué color encontramos? Los procesos pedagógicos. A ver, por favor, los procesos pedagógicos. A ver, vamos ahí. Ahí nos dicen Elizabeth, Erodit, Betty, están en color celeste. Yolanda nos dice celeste, Carmen nos dice verde. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo juntos. A ver, por favor, los procesos pedagógicos. ¿De qué color encontramos? Ayúdenme, por favor. Elga dice rosado, Betty dice color celeste. A ver, los procesos pedagógicos. Muy bien, buena pregunta introductoria. Qué bueno, estimada Doris. Verde, también nos dice Pau, verde, Heroid celeste, Karina rosado. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Dónde están los procesos pedagógicos? Tiempo, queridas maestras. En los procesos pedagógicos, si estamos en ese enfoque de partir de situaciones significativas. ¿Y está de qué color? Verde. Qué bueno. Entonces, tiene que estar el aprender haciendo. Vamos a activar los saberes previos. El conflicto cognitivo, cómo activamos, cómo generamos desequilibrio. Entonces, los procesos pedagógicos están de color verde, queridos maestros. ¿Cuántos procesos consideramos? 10 procesos, queridos maestros. ¿Ya ve? Eso necesitamos tener claridad. Ahora, pregunto, ¿de qué color encontramos el proceso didáctico, por favor? El proceso didáctico. Ahora sí, 10 segundos, ¿qué les parece? A ver, observen bien, por favor. Vamos ahí. Máximo, Betty, ya nos dicen ahí, juntos, el color celeste o rosado. A ver, por favor, ¿qué les parece? Vamos juntos. 8 segundos, a ver, vamos. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Ahí está. Estamos observando todos. Muy bien, qué bueno. ¿No? Entonces los procesos didácticos en este caso está de color. ¿Qué color? Celeste. Muy bien, estimada Sonia. Qué bueno, estimada Julia. Doris, María, Carmen. Efectivamente está de color celeste. Y aquí dice familiarización con el problema. Búsqueda y ejecución de estrategias. Socialización de representación. Ah, entonces son procesos didácticos de competencias matemáticas. Y en la parte central, ¿qué nos indica? Aquí nos indica sesión de matemática, resuelve problemas de cantidad. Estos son los procesos didácticos. Así encontramos, queridos maestros. Eso tenemos. Y qué agradable que podamos estar reunidos todos aquí. ¿Qué les parece? Maestro Alex, ¿y el color rosado? ¿A qué se refiere el color rosado? Por favor, ayúdenme. El color piel, podemos ver color rosado. Vamos a entenderlo así. ¿A qué se refiere entonces, queridos maestros? A ver, ayudémonos, por favor. ¿A qué se refiere? El color rosado. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tenemos que considerar? Muy bien, ¿qué les parecen 10 segundos? Ya hemos descubierto entonces los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, y nos falta algo. Muy bien, Jesús nos dice la retroalimentación. ¿Solo será la retroalimentación? Y Máximo nos dice, ¿no? Máximo nos dice la evaluación, efectivamente. Tiene que ver con la evaluación, Sonia. Qué bueno. Sí, Erodit, tiene que ver con la evaluación.
la evaluación efectivamente. Centro, centro. Bien, qué buenos maestros. Ahora sí, qué bueno que pueda. Eduard, claro que sí, el ciclo de la evaluación formativa. María, Julia, qué bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde esa mirada, esa arista de la evaluación formativa? Necesitamos compartir las metas. ¿Qué vamos a aprender? Y esto tiene que ver con el propósito de la sesión. Vamos a clarificar criterios porque es importante que ellos comprendan en qué van a ser evaluados. ¿Cómo vamos a hacer recojo de evidencias? Necesitamos interpretar. Vamos a identificar esas brechas. ¿Cómo acortamos? ¿Cómo retroalimentamos? Necesitamos ajustar la enseñanza. Tiene una mirada, es un ciclo de la evaluación formativa. Qué agradable, lo felicito por participar y así aprendemos juntos, nos actualizamos, analizamos, queridos maestros. Procesos pedagógicos, procesos didácticos y el ciclo de la evaluación formativa. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, maestro Alex, ahora necesitamos otra pregunta elemental aquí para poder elaborar, poder diseñar una sesión de aprendizaje. ¿Qué elementos tiene una sesión de aprendizaje? Ahora sí. Vamos, maestros, a ver. 15 segundos, ¿qué les parece? 15 segundos. Muy bien. ¿Qué elementos tiene una sesión de aprendizaje? Vamos juntos, a ver. ¿Qué les parece, maestro? Vamos juntos. Muy bien. Vamos acá. ¿Qué elementos tiene una sesión de aprendizaje? 10 segundos, ¿qué les parece? A ver, seguimos. Esta pregunta es una pregunta elemental, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué elementos tiene una sesión de aprendizaje? Muy bien. Y ahí nos dice, Herodit nos dice estrategias materiales. Ya qué buen datos nos dice María. ¿Qué elementos tiene una sesión? Una sesión de aprendizaje. ¿Ve? Muy bien. Qué bueno. ¿Ve? ¿Qué elementos tiene una sesión de aprendizaje? Muy bien. ¿Qué elementos tiene una sesión de aprendizaje? ¿Se logra escuchar muy bien? A ver, estimada Linda, Natalie. Ahí están nuestros maestros por las redes sociales. Qué bueno. ¿Qué elementos tiene una sesión? Gracias. A ver, Erodit, Sonia, Máximo Erodit. Sí, estamos considerando desde el título, pero solo nos quedamos en el título. ¿Qué más consideramos elegir? A ver, Linda también está presente. Natalie nos dice por las redes sociales. 5 segundos, ¿qué les parece? Karina nos propone inicio, proceso, salida. ¿Dónde lo vamos a considerar? Muy bien, Sonia. Elga también nos dice, tenemos que considerar las competencias. Tiempo, queridas maestras y maestros. Vamos juntos entonces. ¿Qué elementos consideramos? Aquí encontramos el primer elemento, el título. ¿De qué vamos a tratar, queridos maestros? Ahora también el propósito de aprendizaje. Muy bien, qué bueno. Aquí el tercer elemento, la preparación de la sesión. El cuarto elemento ahora, ¿qué vamos a considerar? Los momentos de la sesión. ¿Qué les parece? Los felicito a todos los que sí han coincidido, de verdad. Qué bueno. Y los que también hay algunos aciertos, estamos también todos actualizándonos, queridos maestros. Qué bueno. Me alegra mucho que podamos estar conectados. 4 elementos que tiene esta sesión. Entonces, ¿qué les parece? Ahora demostramos aquí una sesión. Maestro, les queremos observar dónde está el proceso didáctico. A ver, porque estamos observando la generalidad. ¿Dónde están los procesos pedagógicos del ciclo de la evaluación formativa? ¿Y dónde están las 5 rúbricas? Necesitamos observarlo. ¿Dónde está? ¿De qué manera? Eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Qué les parece, queridos maestros? Vamos entonces ahora a observar juntos. Aquí que nos trasladamos un poco, podemos observar desde el nivel inicial, primaria y secundaria, pero en esta ocasión vamos a abordar sobre el tercer ciclo. ¿Qué les parece? Y ubicamos aquí
La competencia resuelve problemas de cantidad. En esa línea vamos a considerar que podría ser la competencia en DPCC, competencias sociales, artísticas, comunicativas. Puede ser. Y aquí ya vamos a considerar, si es el título, vamos a ubicar entonces el título. Resolver los problemas de quitando cantidades. Así como el enfoque de resolución de problemas, los estudiantes tienen que resolver problemas, situaciones problemáticas. ¿Pero de qué tipo de problemas? Eso necesitamos ahora analizar. Quitando cantidades. Ya tengo claridad en el título, primer paso. Pero ahora, ¿qué hago? Necesito determinar el propósito de aprendizaje. Vamos entonces a ver cómo vamos a considerar eso. ¿Y qué revisamos la norma? ¿Qué nos dice la resolución viceministerial 094? ¿Qué nos dice acá? Desde la 090, 090, nos indica, ya nos dan pauta, porque tienes que considerar para determinar propósitos de aprendizaje, tienes que observar las características de los estudiantes, el contexto, el nivel de desarrollo de las competencias, el estándar, así vas a observar. Por eso están las imágenes en la parte inferior. Los estudiantes, conocerlos. ¿Qué propone el currículo nacional? El contexto, ¿qué prácticas sociales se observan en la comunidad donde estudian los estudiantes? El nivel de desarrollo, el estándar. Y eso también tiene que ver con la evaluación diagnóstica. ¿Verdad? ¿Qué necesidades de aprendizaje hemos encontrado? Entonces, ¿qué deben aprender los estudiantes? ¿Qué aprendizaje esperamos que logren alcanzar? Por eso tiene un sentido de determinar propósitos de aprendizaje. Entonces, ¿qué consideramos primero, queridos maestros? Si estamos en el tercer ciclo y es en el segundo grado, ¿cómo sería entonces? La competencia primero, resuelve problemas de cantidad. Luego, ¿qué capacidades se movilizan? Entonces, traduce cantidades, comunica su comprensión, usa estrategias, argumenta afirmación. Así. Y luego, el estándar del tercer ciclo. ¿Qué nos indica? El enfoque de derechos y el propósito de aprendizaje. Así surge considerando todo esto, queridos maestros. Ahora, por otro lado, maestro, les saquemos de observar el color rojo y verde, negro y azul. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué usted lo pinta de colores? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la explicación, queridos maestros? Las capacidades con el estándar. ¿Qué ha pasado? A ver, por favor, en 10 segundos escribimos. Nos agradaría leer sus comentarios. ¿Qué ha ocurrido el estándar con las capacidades? ¿Mm? Muy bien. ¿Qué ha pasado? A ver, maestros, por favor. ¿Qué nos dice Betty? Clara, Paucar, nos dice Betty, maestro, acá se interrelaciona la capacidad con el estándar, porque efectivamente aquí hay una explicación, ¿no? Pues dice, se combina la capacidad. ¿Dónde se combina? En el estándar, aquí se combinan las capacidades, efectivamente, para entender que es un estudiante competente. Entonces, ¿cómo combina estas capacidades? El nivel de desarrollo me va a permitir observar. Entonces, efectivamente, sí se está combinando el enfoque que vamos a conseguir, el enfoque de derechos, y así vamos a determinar el propósito de aprendizaje. ¿Cómo determino entonces? Vamos ahora juntos, queridos maestros. Desde luego que en la resolución de problemas necesito interpretar el enfoque de resolución de problemas. ¿Cómo represento? ¿Qué estrategia de resolución? Los estudiantes proponen y también situaciones problemáticas pertinentes al contexto. Vamos a partir de la construcción y el uso del número, las operaciones, desde luego que sí. Y necesito movilizar estas 4 capacidades. Cómo los estudiantes traducen cantidades, cómo comunican su comprensión, de qué manera usan estrategias, cómo argumentan afirmaciones, cuando ellos formalizan, cuando ellos emiten sus conclusiones de lo que han aprendido. Ahora entonces necesito determinar el propósito de aprendizaje. Y esto me permite revisar el estándar. Y me he dado cuenta en la evaluación diagnóstica qué necesitan aprender mis estudiantes. Y hemos descubierto que ellos todavía tienen dificultades en cómo agregar, cómo quitar. Y también hemos observado que hay debilidades, cómo traducen expresiones de adición y sustracción. En otras palabras, cuando decimos resuelve problemas referidos a agregar, acciones de agregar y quitar, entonces 8 agregar 4, sí se logra entender. 8 agregar 4 y quitar 1, sí. Pero cuando es una expresión numérica,
ya no se orientan con claridad. 8 más 4, 7 más 4 menos 1. Este modelo. Entonces, ¿de qué manera eso es una necesidad? Así vamos a observarlo, queridos maestros. Por otro lado, también el enfoque transversal. Necesitamos acá este valor de la conciencia de derechos. ¿Cómo promovemos esos derechos humanos? Los derechos del niño. ¿De qué manera podemos también ponerlo en práctica cuando ellos resuelven problemas? ¿De qué manera? Entonces aquí observamos este ejemplo del nivel primaria. ¿Cómo quedaría nuestro propósito de aprendizaje? Este sentido, esta lógica, esta forma de trabajo también se aplica en el nivel inicial y secundaria. Tiene relación directa cómo se determinan los propósitos de aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer, queridos maestros? Ahora tenemos el título como primer elemento, ya está considerado. Lo segundo, determinamos el propósito de aprendizaje. Y aquí tengo la competencia, las capacidades, el estándar, el enfoque. Y ahora, ¿qué aprendizaje esperamos que logren alcanzar los estudiantes? Entonces, necesitamos que ellos resuelvan problemas que implican acciones de quitar cantidades hasta 30, que ellos logren traducir expresiones usando sustracción, usando el lenguaje numérico, que ellos empleen procedimientos de resta sucesivas y explica por qué debe restar para resolver el problema. Esto de acá, este es mi propósito de aprender. Esto esperamos que logren alcanzar. Así lo tengo parafraseado, redactado. Así tendría que considerar. Entonces, por eso me he considerado esta pregunta. ¿Qué deben aprender los estudiantes? Quiero que esto aprenda. Resolver problemas que implican acciones de quitar cantidades hasta 30. Esto quiero que aprenda. Así, ya he determinado mi propósito de aprendizaje y he observado previamente la evaluación diagnóstica las necesidades de aprendizaje. Así. Y mis criterios, ¿qué espero que haga el estudiante? Entonces, esto es observable. Vamos a ver de qué manera el estudiante puede resolver problemas quitando cantidades. ¿Cómo lee las operaciones que realiza? ¿De qué manera utiliza restas sucesivas para resolver? ¿Cómo explica? Él cómo explica, cómo ha resuelto el problema. Esos son los criterios que vamos a considerar. Y la evidencia, entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que están aprendiendo? Cuando él nos demuestra que resuelve el problema usando restas. Entonces, esto es, ¿de qué manera lo hace? Cuando él explica sus procedimientos. Aquí es una actuación. Cuando tiene un escrito, entonces es una producción. Así tenemos claridad desde la determinación del propósito de aprendizaje. Esto también se aplica en comunicación, en matemática, en DPCC, en social, en ciencia y tecnología. Este sentido de poder determinar el propósito de aprendizaje. Muy bien, vamos a continuar porque acá nos dicen que tenemos que seguir y el tiempo va avanzando. Entonces, maestro Alex, ya vamos el número 1, el 2 y ahora el 3, preparación de la sesión. ¿Qué hacemos ahí? Si tenemos que planificar una sesión. Entonces, aquí necesitamos, ¿cómo preparamos? Necesitamos organizar. ¿Cómo va a ser equipos de trabajo? Equipos cooperativos de 6 integrantes, 4 integrantes. Si es en comunicación, necesito hacer un cuentacuentos. Están en semicírculo. Todo eso la maestra va a prever en la organización. ¿De qué manera desarrollar los momentos? En otro momento están así. ¿Qué momento empiezan ellos a salir? Tienen una salida, una observación del patio, del lugar donde van a poder descubrir qué aspectos se tienen que mejorar. Entonces me organizo también los recursos y materiales. ¿Qué necesito? Esquemas de representación para el cambio de 2 etapas. Tapitas, el material base 10, las regletas. ¿Qué necesito? Mi instrumento, la lista de cotejo, la escala de valoración. ¿Qué necesito? Esto tengo que prever. Las maestras del nivel inicial en esta preparación, ¿qué hacen? Hacen una previa reunión con las familias. Y ya indican los materiales previos. Todo está previamente planificado esto. Qué importante. Ahora, entonces, ¿qué hacemos ahora? El último elemento nos hace falta. Ya tenemos el título, los propósitos de aprendizaje, la preparación de la lección, y nos falta el último, maestros. Pero antes quiero preguntarlos entonces, ¿cuáles son estos desempeños valorados en la rúbrica? ¿Cuántos son y cuáles son, por favor? ¿Qué les parece? 10 segundos, a ver, por favor. ¿Qué nos dice acá Vanessa? Nuestra maestra Vanessa, Linda, Jacinto, Eligirka,
Natalie Zapata, aquí están por las redes sociales. Qué bueno. Nos alegra que estemos aquí juntos. Qué bueno. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son esos desempeños valorados? ¿Qué nos dice Andrés Avelino? Berlín, Betty, Brenda, Catalina, Diana, Doris, Edward, Emperatriz, Julia, Judith Chape. ¿Qué nos dice Jesús? Jesús Abel, Maruja, Mariana, Máximo, Sarita, Sebastián. ¿Qué nos dicen? ¿Cuáles son esos desempeños valorados en las rúbricas? A ver, 5 segundos. Muy bien. Máximo nos dice 5, pero ¿a qué se refieren ahora? La cantidad y cuáles son esos desempeños que están valorados. Vamos a entender que sí estamos frente al comité de evaluación. ¿De qué manera entonces esta sesión de aprendizaje guarda relación con estas rúbricas? ¿Están los procesos que hemos mencionado? ¿Cómo ponemos ahora en una actuación observable? Muy bien, seguimos. ¿Qué les parece? Estamos acá, el tiempo es veloz, nos indican que es muy veloz el tiempo. Vamos a continuar. Gracias, estimado Máximo. Nos dice de qué manera promovemos el razonamiento, cómo involucramos. Betty también está de acuerdo. Gracias, estimada Betty. Seguimos. Efectivamente, entonces acá tenemos estos desempeños valorados, queridos maestros. Vamos a considerar como rúbrica 1. ¿Cómo involucramos activamente a los estudiantes? ¿De qué manera en rúbrica 2 promovemos el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico? Eso tiene un sentido de promover el pensamiento complejo. 3, rúbrica 3. ¿De qué manera evaluamos el progreso de los aprendizajes? ¿Cómo retroalimentamos? Rúbrica 4. ¿De qué manera propiciamos un ambiente de respeto y proximidad? Rúbrica 5. ¿De qué manera regulamos positivamente el comportamiento de los estudiantes? Eso tenemos que considerar, queridos maestros. Vamos entonces con mayor rapidez el cuarto elemento, los momentos de la sesión. ¿Qué les parece? Así completamos los elementos. ¿Dónde está entonces, maestro Ale? Aquí en este momento se observan esos 3 procesos, ¿verdad? Aquí están. Muy bien. Qué bueno, ahora sí me agradaría que prestemos mucha atención, porque aquí nos vamos a dar cuenta cómo se movilizan, de qué manera es recurrente, de manera cíclica, cómo observamos eso. En el inicio, el momento, aquí está. ¿Qué hace la maestra aquí? Recibe a los niños y las niñas de manera cordial al ingresar al aula. También esto de qué manera recibe la maestra de secundaria, de inicial, que son más acogedoras. Las maestras tienen esa calidez. Entonces, conversa con los niños y las niñas sobre la sesión. Le va a preguntar, ¿se acuerdan qué aprendimos en la clase anterior? Y los escucha con atención. Luego recoge los saberes previos y las experiencias de los niños. Le vamos a preguntar, ¿alguna vez han quitado algo? ¿Qué cosa? ¿Cuándo han quitado? ¿La cantidad aumenta o disminuye? Hay una interacción. Los vamos a escuchar con atención y les vamos a hacer repreguntas. Luego vamos a comunicar el propósito de la sesión. Hoy, queridos estudiantes, vamos a aprender a resolver problemas quitando cantidades de objetos para poder saber cuánto tenemos al final. Así le vamos a hablar. Luego vamos a preguntar a los niños, entonces, ¿qué norma de convivencia nos va a ayudar para trabajar y aprender mejor? Y vamos a escribir las normas que los estudiantes nos dictan, no lo que la maestra impone. Entonces aquí, ¿dónde están los procesos, maestro Ale? ¿Dónde están los procesos? Y aquí. Está recuperando los saberes previos. ¿Sí? Acá nos estamos comunicando el propósito. Y eso decía en la evaluación formativa, sí, en el ciclo de la evaluación formativa. Cuando dicen las normas, tiene que ver con la rúbrica 5, está aquí presente. Activo los saberes previos aquí, recupero los saberes también. Entonces, sí guarda relación con el proceso pedagógico verde, ¿nos recordamos? Color piel, evaluación formativa, color rosado. Así están, queridos maestros. Qué bueno. Seguimos, todo está clarito, nos dicen por acá. Qué bueno, todo está. Hay claridad. Seguimos, a ver, por favor. Sí, nos comentan. Qué bueno. Vamos adelante. Ahora ocurre algo diferente. Vamos a observar acá. Alto. Ahora sí. A ver.
y estamos con la familiarización con el problema. Y acá presentamos el problema, la maestra presenta con los estudiantes, ¿qué ocurre si estamos con la semana del niño? ¿Qué hacemos todos? Entonces, previamente salieron una visita a los estudiantes, todos salieron, gracias a Sugei. Sugei nos dice, continuamos en el desarrollo. Raquel Ayasa también está presente. Qué bueno, estimada Raquel. Presentamos el problema y la situación problemática de lo que ellos han vivido, porque se fueron al parque de las leyendas, al parque de la imaginación, parque de los dinosaurios, todo pasó. Entonces se fueron a los juegos, disfrutaron, y ahora de esa experiencia entonces observamos familiarización con el problema. Está aquí el proceso didáctico, familiarización con el problema. Ya inician, ¿dónde? ¿Cuándo? En el desarrollo. Qué bueno, estimada Carol, que esté junto con nosotros. Y ahora, entonces, cuando presentamos una situación problemática, aquí observamos la rúbrica 2. ¿De qué manera promovemos razón? Deba comprender esta situación. Tiene que familiarizarse. ¿De qué manera? ¿Cuánto dinero le queda? Juan subió al carrusel y al caballito. Y acá hay diferentes costos. El proceso didáctico se familiariza con el problema. Así seguimos, queridos maestros. Y están las rúbricas también. Seguimos ahora, nos comenta, gracias a Sugei, Raquel también está presente. Qué bueno. Ahora, un momento, por favor. Un momento. Aquí estamos. Orienta a los equipos a comprender la situación. Y acá la maestra intenta hacer preguntas, preguntas así puntuales, interesantes. ¿De qué trata el problema? ¿A dónde fueron los tres amigos? ¿Cuánto dinero llevó Juan, María y Sofía? Así. ¿Cuánto cuesta cada juego? ¿Qué tienen que resolver? Escúchalo. La intención es familiarizar, que comprendan con claridad el problema. ¿De qué manera van a resolver? Entonces, ¿de qué tal? Y aquí los hace pensar. ¿Qué ocurre? Si fueras tú, ¿cuánto hubieras gastado? ¿Cuánto crees que gastó? Entonces, va a generar el conflicto cognitivo. Y aquí estamos promoviendo el razonamiento. Ellos analizan. Y este es el proceso didáctico también. Y acá identificamos entonces quiénes tienen mayor experiencia, qué ocurre, cómo están los estudiantes aprendiendo, cuánto saben, qué conocen. Vamos a verificar que los estudiantes hayan comprendido correctamente el problema. Eso estamos observando, queridos maestros. Seguimos ahora. ¿Y qué surge? ¿Qué surge, maestros? Búsqueda y ejecución de estrategias. Orientamos a los equipos que busquen estrategias, cómo van a resolver. Pero hay preguntas que ayudan, queridos maestros. ¿Qué harán para solucionar el problema? ¿Cómo lo harán? ¿Qué materiales usarán para resolver? Luego vamos a facilitar a los niños los materiales necesarios que ellos han solicitado para resolver el problema. Necesitamos orientar a los equipos a representar los datos del problema. ¿Y aquí qué materiales tenemos? De la comunidad, esos tapitas de plástico, ¿qué podrían ser? Nos dicen por ahí los trompitos de eucalipto, los pirulos, material base 10, regletas de colores, esquema de cambio de 2 etapas. Entonces aquí cuando los brindamos los materiales, estamos también asumiendo la rúbrica 4, el buen trato, generamos condiciones favorables. La rúbrica 2, los hacemos razonar de manera creativa. Ellos utilizan cómo van a entonces representar. Así ya los agrupan. ¿De qué materiales utilizan? Promovemos el pensamiento creativo y también está el proceso didáctico. Así, queridos maestros, ¿qué más consideramos? A ver, nos dicen aquí, el tiempo me tienen así un poco ajustado. El desarrollo. ¿Cómo representarían con los materiales? ¿Cómo usarán las tapitas? ¿Cómo usarán el material base 10? ¿Usarán las regletas de colores? ¿Qué usarán? Vamos a escucharlo con mucha atención y vamos a realizar preguntas y repreguntas. Los vamos a ayudar a ordenar sus ideas. Para eso brindamos esa mediación. Por lo tanto, está la rúbrica 2. Maestro Alex, cuando hay preguntas relevantes, ellos hacemos que ellos analicen. Vamos a generar el conflicto cognitivo. Identificamos cuando acompañamos y retroalimentamos. Entonces identificamos quiénes tienen dificultades. Y hay estudiantes que están en el mapa de color rojo, como esos estudiantes intermitentes. ¿De qué manera identificamos? ¿Cómo los ayudamos? Orienta a los niños que representen los datos. Está la mediación del maestro, el proceso pedagógico. También ahora la rúbrica 2, acá ellos razonan. Eso es muy importante, queridos maestros. Seguimos ahora. Muy bien. También la búsqueda y ejecución de estrategias, como en el desarrollo. Entonces aquí, cuando comunican sus ideas, ya están construyendo el nuevo conocimiento,
la formalización. Aquí están construyendo esa conclusión. ¿Cómo están aprendiendo? Hay mediación del aprendizaje también de los maestros. Y aquí cuando hacen esta conformación, esta representación con material concreto, entonces la rúbrica 2 está presente, el razonamiento, la creatividad. Maestros, seguimos ahora. Muy bien. La búsqueda y ejecución de estrategias. Aquí, ¿de qué manera utilizan este esquema gráfico? ¿Cómo lo representan? Necesitamos ayudarlos a identificar estas acciones de quitar y relacionar los datos. La rúbrica 2 razona también cómo hacen a esta expresión numérica, pero sí el material concreto, cómo trasladan ahora, cómo buscan esa relación con esta expresión numérica. Así tenemos que considerar, queridos maestros. Luego, ¿qué necesitamos? ¿Qué vamos a hacer? A ver, socialización de representaciones. ¡Pam! Podemos repartir papelógrafos aquí, que ellos escriban sus procedimientos, que organicen entre estudiantes, que expongan sus procedimientos. Vamos, que ellos utilicen ese lenguaje matemático. Por lo tanto, aquí sí hay esa construcción del conocimiento. El proceso didáctico está presente. La rúbrica 4 también, porque les brindamos atención a ellos. Recogemos las evidencias. ¿Qué están aprendiendo cuando les explican? ¿Cómo observamos entonces sus evidencias? Eso tiene que ver con la evaluación formativa, queridos maestros. Ahora seguimos con la reflexión y formalización. Entonces, ¿qué estamos observando? El proceso didáctico, reflexión y formalización. Aquí sí construyen el conocimiento, ya está la formalización, la conclusión. Cuando también hay preguntas, ¿qué problema resolvieron? ¿Qué material utilizaron? Los hacemos analizar, razonar a ellos. Identificamos brechas. Cuando quitamos dos veces, entonces restamos dos veces. ¿Y quiénes logran demostrar? Vamos a identificar brechas, quiénes aprendieron, quiénes todavía necesitan apoyo, cómo retroalimentar. Eso nos ayuda, queridos maestros. Por otro lado, ahora también observamos. ¿Qué observamos? Resolución de problemas similares. El siguiente proceso didáctico. Aquí está. Ahora también, si son otros problemas ahora, si colocan pizarras, siluetas en un jardinero, un jardín plantea junto con los estudiantes, otra situación problemática. Y en los estudiantes, ¿cómo voy a resolver eso? ¿De qué manera? ¿Qué hago? Vamos a generarle un conflicto cognitivo también a ellos. Y cuando ellos desarrollan esto, tengo mayor claridad en identificar brechas, quiénes lograron aprender, quiénes tienen mayor experiencia, quiénes tienen dificultades, cómo podemos nosotros retroalimentar, qué hacemos. Una vez acabado de resolver el problema, ahí vamos a felicitarlos por el esfuerzo. Y eso tiene que ver con la rúbrica 4, clima. Claro que sí, el clima. ¿Y de qué manera, maestro, ya vamos cerrando? ¿Cómo hacemos? Entonces, en el cierre preguntamos qué aprendieron, qué material, cómo fue fácil, para qué, de qué manera va a ser la utilidad de este aprendizaje, dónde podemos usar lo aprendido. Esta es la rúbrica 2. Ya hay claridad en la construcción del conocimiento. Se identificó las brechas. Y también ¿cómo los vamos a felicitar? Porque sí han practicado los acuerdos de convivencia, rúbrica 5. Y acá el buen trato también, rúbrica 4, queridos maestros. Así, ¿qué les parece? Ha sido una demostración de una clase modelo, queridos maestros. ¿Cómo podemos considerar esos procesos pedagógico didáctico, el ciclo de la evaluación formativa, queridos maestros? ¿Qué tal les pareció? A ver, solo hicimos una clase así maratónica, pero les comentamos aquí que tenemos diplomados, especializaciones, cómo elaborar sesiones de aprendizaje, considerando todos estos elementos. ¿Qué les parece? Así que si quieres mayor información, escribe tu teléfono por el chat, por las redes sociales. Aquí tenemos a Linda, Jacinto, Eligirja, Vanessa, Raquel. Escribe tu teléfono para brindarte mayor información, información que va a ayudarte a poder elaborar sesiones de aprendizaje donde todos sean recurrentes, cíclicos y desarrollen competencias comunicativas, matemáticas, científicas, artísticas, físicas, todo. ¿A cuánto les agradó esta clase? Solo hemos tenido un poco de tiempo, pero estos diplomados les comento que están de 3 a 4 meses. Entonces, escribe tu teléfono, querido maestro. Es importante que nos actualicemos, que analicemos juntos cómo poder lograr aprendizajes. Ese es el desafío. Estimado Germán, a ver, por favor.
Está presente Yesenia, gracias, nos dice excelente. Gracias Gusnara también. Estamos de manera maratónica, nos dice Gusnara. Carol, qué bueno. Yolanda, excelente, interesante, nos dice Edward. Entonces también Elizabeth, saludamos a Betty, a Astrid, a todos. Estimado Germán, gracias por brindarme este espacio. Te noto entusiasta, estimado Germán. Por favor, indica las promociones, las ofertas, todo, para así poder invitarlos a los maestros. ¿Quieren escucharlo, estimado Germán? Escriban sus teléfonos, queridos maestros, y así le vamos a brindar información didáctica de inicial, primaria y secundaria, cómo elaborar sesiones de aprendizaje inicial, primaria y secundaria en especialidades. Germán tiene las promociones, él es el experto en todas las ofertas. De esta manera, maestros, cambiamos la educación. Si cambiamos los maestros, nos actualizamos, vamos a lograr muchos aprendizajes en los estudiantes.